On behalf of Namita Gokhale, William Dalrymple, Sanjoy Roy, and all of us at Team Vakats, I welcome you to this session of JLF Words Are Bridges, the series that celebrates the indomitable spirit, diversity, and richness of languages, Indian and international. In this series, we showcase an original work, the translation of the same, and give you an insight into the author's unique world. This series reinforces our vision to ensure the free flow of knowledge, information, and ideas. We present today The Time in Between, Syrah and Beyond, Maria Duenas in conversation with Oscar Pujol. Spanish academic and writer Maria Duenas' latest novel, Syrah, a sequel to her award-winning book and adaptation, The Time in Between, is a ode to the powerful and charismatic women and the sacrifices they made during the decades of the Second World War. In conversation with Oscar Pujol, Duenas discusses her writing, journey, and inspirations. Maria Duenas is a doctor in English philology. After 2 decades dedicated to academic life, she burst into the world of literature in 2009 with El Tiempo Entre Costuras, The Time in Between, the novel that became an editorial phenomenon and whose television adaptation by Antena 3 achieved numerous awards and a spectacular success of audience. Her later works, Mission Olvido, La Temperance, and La Hejaz del Capitan, continue to captivate readers and critics alike. Translated into more than 35 languages and with millions of copies sold around the world, Maria has become one of the most esteemed authors both in Spain and in Latin America. Syrah is her 5th novel. Oscar Pujol studied Sanskrit at the Banaras Hindu University. He has published several books and translations from the Sanskrit classics and 2 Sanskrit dictionaries, the Sanskrit Catalan and the Sanskrit Spanish. In 2002, he helped in establishing Casa Asia in Barcelona. He founded in 2007 the Instituto Cervantes in New Delhi. Today's session is being interpreted and transcribed by Sharmila Bhushan. Sharmila Bhushan has a master's degree in Spanish from Jawaharlal Nehru University. After a brief stint early on in her career as a Spanish language teacher, she chose to pursue a freelance career as a Spanish and Portuguese translator and interpreter. She is on the translators panel of several companies and organizations and is also Spanish language conference interpreter. Her translation of Colombian author Alonso Salazar's novel, No Nacimos pa Semira, was published by Penguin Random House Southeast Asia as Born to Die in 2019. This session is presented in partnership with Instituto Cervantes, New Delhi. Ladies and gentlemen, presenting The Time in Between, Syrah and Beyond, Maria Duenas in conversation with Oscar Pujol. Over to you, Oscar. María Dueñas, bienvenida a la India, que sea de una forma virtual. Es un gran placer tenerte con nosotros en el Festival de Literatura de Jaipur y sobre todo tener esta oportunidad de dirigirte a tus lectores indios. No sé si alguna vez habías tenido esa oportunidad de hablar en la India y para los indios. Es mi primera ocasión y por eso estoy muy ilusionada y enormemente agradecida por esta invitación tanto al Festival de Jaipur como al Instituto Cervantes, como a ti personalmente, Óscar. Estoy encantada y ojalá este sea el primero de muchos contactos posteriores. Esperemos muy pronto tenerte aquí entre nosotros de una forma presencial. Pero bien, empecemos por el principio, ¿no? Realmente te consagraste como escritora ya en tu primera novela, El tiempo entre costuras, que al inglés se ha traducido como The Time in Between, pero creo que también como The Seamstress. Sí, ¿Por qué esas dos traducciones? Bueno, es algo que además en alguna ocasión ha causado cierta controversia. Realmente responde a criterios meramente editoriales. Por un lado, me publicó en Estados Unidos una editorial, Atria, que decidió titular la obra como The Time in Between, siendo relativamente cercana al título original del tiempo entre costuras. Se eliminan la palabra costuras, pero se queda el tiempo entre algo.
y en cambio los editores británicos deciden hacer exactamente lo contrario, quedarse con la parte de costuras, la transforman en la costurera, pero evitan la parte del principio. Como son dos editoriales totalmente autónomas, totalmente distintas, cada una traduce a su manera, pero el caso es que el texto es el mismo porque comparten al traductor, con lo cual me ha pasado alguna vez recibir quejas de oyentes diciendo, yo leí The Time in Between, por ejemplo, pensé, me ha gustado mucho esta autora, quiero leer una nueva obra suya, encontrar a The Seamstress, que tiene además una cubierta totalmente distinta, comprarla y llevarse la sorpresa al abrirla de que es exactamente la misma obra. Bueno, al final queda en la anécdota, pero son simplemente políticas editoriales diferentes. Qué interesante, ¿no? Porque aquí vemos la visión británica y la visión americana Exacto, de un mismo título, ¿no? Yo quiero exacto. añadir además, ¿no? Porque se identifica mucho a María Dueñas como una autora de bestsellers, pero para mí es, evidentemente, siendo autora de bestsellers, me gustaría decir como lector y como director de Cervantes, ¿no? Que su prosa es extraordinariamente bella en nuestro idioma español. El mismo título de Tiempo entre costuras ya nos lo dice, ¿no? Realmente tus novelas han sido traducidas, casi todas ellas al inglés, ¿no? Y creo que, por ejemplo, si no me equivoco, Misión Olvido se convirtió en The Heart Has His Reasons, Sí. La Templanza en The Vineyard, de la cual tenemos una serie en Amazon. Sí, y ahí, Justamente. perdóname que te interrumpa un segundito, Óscar, ahí vuelve a haber una discrepancia entre la versión estadounidense y la versión británica. Para el público estadounidense, para los lectores, La Templanza fue The Vineyard, nada más, mientras que para los británicos fue A Vineyard in Andalucía, en Andalucía. Quieren añadir la etiqueta Andalucía, que es muy conocida para los británicos porque es una zona de España que visitan con frecuencia y en cambio para los americanos es menos conocida. O sea que hay una estrategia de llegar a las audiencias por parte de las editoriales, que que también se agradece siempre que sea para cautivar a más lectores. Oye, y ahora sí que me gustaría preguntarte una pregunta que creo que te han hecho muchas veces, pero realmente tu vida cambió al escribir El tiempo entre costuras, The Time in Between. Y me hace mucha gracia la primera frase de tu novela que parece profética, ¿no? Una máquina de escribir reventó mi destino. ¿Qué te llevó a escribir el tiempo entre costuras cuando tú eras una profesora de inglés, creo, en la Universidad Norteamericana? ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo te vino ese afán de escribir novela? Pues yo siempre he vivido en el mundo de las letras, de las humanidades. Yo he sido profesora de filología inglesa muchos años, siempre he sido una buena lectora y siempre he tenido, digamos, una imaginación activa y fértil. Y fue en un momento de mi vida en el que ya, digamos que había cumplido distintas etapas y distintas metas. Había conseguido mi plaza como profesora titular en una universidad española, había conseguido, mi familia iba creciendo, ya gozaba de una estabilidad y estaba disfrutando de una etapa como profesora visitante en una universidad norteamericana. Y por fin tuve un momento como de calma, ¿no? Después de tanto correr como vamos todos mientras intentamos hacer crecer nuestra vida personal, profesional, familiar, en fin, en todos sus aspectos. Llegó un momento en el que por fin disfruté de un poco de tiempo para mí, para plantearme hacer algo distinto dentro de los márgenes de mi vida cotidiana. Entonces yo decidí escribir una novela sin pensar para nada que iba a cambiar de profesión, que me iba a llevar de la academia, de la universidad, a el mundo editorial, el mundo literario. Mi único objetivo inicialmente era concluir la novela, en primer lugar. En segundo lugar, conseguir una editorial, alguien que apostase por ella y decidiese publicarla. Nunca me asomé al más allá, ¿no? Al otro lado. ¿Qué pasa si la novela funciona muy bien? ¿Qué pasa si consigue muchos lectores, unas grandes ventas? Jamás me lo planteé.
te lo digo con toda sinceridad. Pero ocurrió así, ocurrió por, bueno, pues por estas cosas de la vida, estos fenómenos absolutamente espontáneos de contagio personal, de lo que en español llamamos coloquialmente boca-oreja, ¿no? Alguien dice algo a alguien, lo vuelve a pasar, lo vuelve a pasar. Se empezó así a crear una red, digamos casi una tela de araña casi de lectores que no paró de crecer. Y bueno, unos regalaron el libro, otros lo comentaban, otros lo prestaban. En fin, empezó así a dispersarse, llegó el salto desde España hasta América Latina con la misma edición, ahí no hay ni traducción, ni por supuesto, bueno, para Brasil únicamente, ya lo sabes tú eso bien, Óscar, pero para el resto de América Latina viajó el mismo texto, después empezaron a llegar las traducciones, llegó la serie de televisión y bueno, y mi vida se alteró en cierta forma desde el punto de vista profesional, porque dejé la universidad, abandoné la universidad porque vi que no podía equilibrar los dos ámbitos de una manera efectiva. Podría haberlo hecho, pero siempre dejando algo en alguno de ellos. Así que decidí pedir una excedencia y desde entonces me dedico, bueno, pues únicamente a la literatura, con la gran suerte de que sigue habiendo lectores siempre al otro lado. No debe ser fácil gestionar tanto éxito de repente, ¿no? Realmente debe ser toda una disciplina y una tarea también de asimilar, Bueno, ¿no? sí, la verdad es que sobre todo los 2, 3 primeros años desde la publicación del Tiempo entre costuras sí que fueron muy intensos, con muchos reajustes y sobre todo con muchas cosas sobre la marcha, porque no podíamos planear nada, todo iba ocurriendo de un día para otro, ¿no? Era imposible calcular no sé, un calendario, diseñar un calendario a 3 meses vista porque las cosas se iban sucediendo de una manera muy inesperada. Pero bueno, más o menos lo pude llevar bien. Yo creo que esto es digamos, un regalo de la vida, pero también es un oficio, también es una profesión. Y entonces intento equilibrar, por un lado, el disfrute, porque si esto fuese absolutamente insoportable no lo haría, y al revés, disfruto mucho creando nuevas obras, escribiendo, con la promoción, con la investigación, en fin, con todas las etapas. Y por otro lado, bueno, pues también es trabajo, mantener el equilibrio, llevar una estructura organizada y ahí vamos, libro a libro. Una cosa que me ha sorprendido a veces, lo has dicho tú en otras ocasiones, que parte de la novela la escribías mentalmente. Hay Sí. una tradición, San Juan de la Cruz escribió mentalmente el cántico en la cárcel. Aquí en la India se hace muy a menudo esto de escribir. ¿Nos puedes contar un poco cómo Sí. escribías y cuándo, en qué circunstancias la novela? Bueno, digamos que para mí escribir, llamamos escribir, pero en realidad es crear un proyecto entero, ¿no? Yo digo que tardo normalmente como unos 2 años en escribir una novela, pero no hablo de estar todo el tiempo poniendo una palabra y una oración detrás de otra. Para mí escribir conlleva un periodo también de organización, de estructuración, de documentación, de ir perfilando los personajes, de ir diseñando la espina dorsal de la novela, de ver qué soporte documental, de tiempo, de espacio, de acontecimientos históricos va a tener como trasfondo. Y de ir diseñando después subtramas, personajes secundarios, todo esto. Entonces yo hago una amplia tarea de este tipo antes de empezar un documento que diga capítulo 1 y ahí ya sí me siento a escribir. Y mientras voy redactando el texto también voy pensando, de manera que cuando yo escribí El tiempo entre costuras tenía muy poco tiempo. Yo seguía en la universidad, seguía con mi actividad diaria, clases, investigación, y la universidad estaba además alejada de mi casa como unos 50 kilómetros, con lo cual todos los días tenía bastante tiempo de carretera. Y en esas horas de conducir, horas de caminar por la calle de un sitio a otro, horas incluso de, no sé, de compra en el supermercado, yo iba pensando, siempre la novela iba conmigo en todo momento. Y así decidí numerosas subtramas, personajes secundarios,
conflictos que resolver, intrigas, elementos que insertar. Todo eso lo iba haciendo, y aún lo hago a veces, de manera paralela a acciones aparentemente distintas a las de sentarme a escribir en mi estudio delante de mi computadora, de mi ordenador, ¿no? Y así sigo haciendo muchas veces. No todas las ideas fluyen cuando estás sentado en tu mesa. Muchas veces simplemente las pones por escrito, pero la composición de la novela está ya antes en tu mente. Muy interesante. O sea, estaba realmente poseída por la novela, ¿no? Un poco, sí, no, sobre todo porque era consciente de que tenía muy poco tiempo y unas ideas muy claras, y entonces intentaba maximizar mi tiempo y bueno, recurrir a la mayor eficiencia posible para trasladar lo que generaba mi mente después al texto escrito. Bueno, has llegado a decir también, porque el éxito fue tan impresionante del Tiempo entre costuras, ¿no? Que te llegaste a sentir saturada, ¿no? de Tiempo entre costuras. Dime ahora qué es lo que te ha llevado a hacer una, creo que muy esperada, segunda parte con Sira, que acabas de publicar. ¿Ha habido algún fogonazo, alguna cosa que te haya inspirado a continuar, alguna llamada? Bueno, no es tan paranormal, pero bueno, algunos pequeños datos sí hay. Sí, es cierto que después de todo lo que pasó con el Tiempo entre costuras, era una saturación agradable el convivir con Sira y con la novela tanto tiempo, pero llegó un momento de mi vida en el que me di cuenta de que tenía que salir de ese bucle, que no podía seguir hablando, pensando y conviviendo con Sira, con Marruecos y con el espionaje y con todo aquel mundo constantemente. Entonces, cuando me planteé abordar una segunda novela, un segundo proyecto, pese a que me pedían constantemente un regreso de Sira, decidí que no iba a ser así, que bueno, por mi propia salud mental, por conseguir otro libro bueno, pero un poco distanciado, porque pensaba que una segunda parte en aquel momento no iba a ser bueno. Yo necesitaba separarme un poco de Sira entonces. Vino Misión Olvido en 2012, vino La Templanza en 2015, Las hijas del capitán en 2018. Volvieron a estar ahí los lectores. No se convirtió ninguna de las novelas en el gran bombazo del Tiempo entre costuras, y yo sinceramente lo agradecí porque funcionaron muy bien, tuvieron críticas, lectores excelentes, pero a mí me permitieron vivir con un poco más de calma. Y yo no tenía previsto volver a Sira hasta que en un viaje a Tánger, bueno, yo sigo yendo mucho a Marruecos, con mucha frecuencia. Siempre vuelvo con la idea de que es un territorio magnífico y quedan 1000 historias por escribir, ¿no? Pero bueno, lo iba dejando porque yo misma me autocensuraba en cierta forma, ¿no? Pensaba que Marruecos, Tánger, Tetuán, esos tiempos de presencia internacional del protectorado español, eran para mí casi un territorio quemado, porque ya lo había utilizado para el Tiempo entre costuras. Pero a la vez me seguía fascinando, yo seguía leyendo y seguía estudiando y seguía trabajando y seguía conociendo historias y seguía visitando el territorio, hasta que en una visita a Tánger, como decía antes, en concreto en una visita al pequeño cementerio inglés, el cementerio anglicano junto a la iglesia de St. Andrews, me traje un librito que publican de manera altruista algunos amigos, digamos, de la iglesia todavía, y era una recopilación de los obituarios de todos los británicos enterrados en ese cementerio, todos con una vida apasionante y, bueno, más o menos apasionante, pero digamos un poco extraordinaria, ¿no? Y volví en ese viaje de vuelta, en el avión, camino a Madrid, volví a pensar que, leyendo aquel libro, que todavía quedaban 1000 personajes y 1000 historietas por contar de aquel mundo. Y decidí que me iba a levantar a mí misma esa censura, que por qué si me apetecía tanto no podía recuperar ese escenario. Entonces, automáticamente, en cuanto decidí que sí, que iba a volver a Marruecos como escenario en otro momento histórico distinto, tuve claro que si tomaba esa decisión
tendría que ser de la mano de Sira. No la podía traicionar con otros personajes, con otros protagonistas. Con lo cual, bueno, pues una decisión, primero la elección del escenario y después la elección de la protagonista, me hicieron abordar esta segunda etapa de la vida de Sira, que realmente retomé sin tener claro cómo iba a ser el reencuentro entre nosotras. Pero bueno, por fortuna conseguí que fuese fluido y no tuvimos ningún problema. ¿Y la Sira de ahora es muy diferente de la Sira del tiempo entre costuras? Es algo diferente, conserva su esencia, pero ha cambiado porque la vida la ha obligado a cambiar. Estamos ahora en los años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Conocimos a Sira al principio del tiempo entre costuras en los años 30, en los años previos a la Guerra Civil, cuando ella era una joven modista, inocente, con una gran carga de ingenuidad, muy pegada a su pequeño mundo de Madrid, a su madre, a su trabajo, y a lo largo de todo el arco narrativo del tiempo entre costuras la vimos desarrollarse, conseguir más autonomía, conseguir más independencia, meterse en un mundo muy, muy distinto, mucho más abierto, mucho más cosmopolita. Pero aún así, en el tiempo entre costuras, Sira todavía dependía mucho de los demás, de que cada vez que daba un nuevo paso en su vida es porque alguien la impulsaba o alguien la arrastraba. Su capacidad de decisión y su voluntad, digamos, que estaban más mermadas. Ahora en Sira tenemos una mujer más madura porque han pasado los años, ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial. En el tránsito de una novela a otra es el principal cambio. Ella se ha casado, ha contraído matrimonio con Marcus Logan, el agente secreto británico que en principio se hizo pasar por periodista, y emprende una nueva aventura vital y vive momentos muy tortuosos, no los vamos a desvelar, muy dramáticos, sobre todo en la primera parte. Nace su hijo, el pequeño Víctor, y todo esto la cambian enormemente. Ahora ya tiene otras prioridades en la vida, porque está a cargo de un bebé, tiene más mundo a las espaldas, sabe más lo que es el sufrimiento duro, no que te abandone un amor como en el tiempo entre costuras, que te traicione un hombre. Ahora ya es un sufrimiento mucho más duro, mucho más brutal. Y eso la hace que sea más, digamos, más escéptica entre la vida, ¿no? Ya no se lo cree todo, ya no todo la convence, ya no es tan fácil de manipular como antes. Ahora es mucho más firme, mucho más crítica con muchas cuestiones, pero bueno, también en el fondo conserva gran parte de su carisma y eso yo creo que es lo que la hace que resulte todavía muy atractiva para los lectores. Bueno, se hace mayor como todos nosotros y se vuelve más, ¿no? Como un personaje natural Exacto, de carne y hueso. exacto, ¿Hay que exacto. leer la primera novela para poder entender Sira? ¿La No, segunda? en absoluto. Eso yo lo tuve muy, muy en cuenta, Óscar, mientras estaba escribiendo, que es verdad que es la continuación natural de la historia, pero es una novela del todo independiente, se puede leer sin ningún problema. Incluso cuando incorporó circunstancialmente, no a lo largo de toda la novela, pero en diversos momentos van reapareciendo algunos personajes de la novela anterior, yo me preocupo de aclarar quién es quién, cuál es su función, qué pasó en el pasado y qué va a ocurrir en el presente, para que ningún lector sienta que le falta información a la hora de seguir leyendo. No, se pueden leer de forma independiente y de hecho ya hay gente que lo ha hecho. Lee la segunda y luego es cierto que al terminar la segunda parte sienten curiosidad y van a la primera. Muy bien, sí, claro, es una manera de abordar Sí, la primera leyendo la segunda, eso está muy bien. exacto. Una cosa que siempre me ha llamado la atención es que tus novelas están muy bien documentadas y que los acontecimientos históricos no son solo telón de fondo, son casi personajes paralelos, ¿no? O sea, ¿qué Sí. es para ti, qué relación hay para ti entre literatura e historia? Bueno, realmente yo hago, como te decía al principio, una labor intensa de documentación antes de empezar a escribir y normalmente circunscribo mis historias dentro de coyunturas históricas que a mí me resultan interesantes y que creo que no están del todo
trilladas, entre comillas, ¿no? Volvemos a otro lenguaje coloquial. No están demasiado trilladas y a mí me apetece explorarlas, indagar en ellas y después reconstruirlas para los lectores. Yo creo que ahí saco un poquito de mi vertiente profesoral, pedagógica, ¿no? Son muchos los lectores que lo agradecen, ¿no? Intento arrojar luz en algunos momentos de nuestra historia que no han sido demasiado tratados en la narrativa contemporánea o no son del gran conocimiento por parte de los lectores. Por ejemplo, con el tiempo entre costuras, cuando hablé de Tetuán, de Tánger, del protectorado, de la vida de aquellos años, era algo que en España mucha gente conoce, pero muy pocos realmente, a no ser que hubiera una conexión con ese mundo, muy pocos conocen a fondo, y fuera de España es un periodo también muy desconocido de nuestra historia, ¿no? La presencia española en el norte de África. Ahora con Sira, por ejemplo, igualmente pongo el foco en algunos acontecimientos históricos que creo de relevancia y no demasiado conocimiento. Por ejemplo, la presencia de los británicos en Palestina, ¿no? El tiempo del mandato británico, cuando ya los años previos al nacimiento del Estado de Israel, cuando ya la tensión era entre árabes y judíos era muy grande, pero también había una enorme tensión con los británicos y eso se nos ha quedado un poco atrás. O también vuelvo la mirada a la visita de Eva Perón a España en el año 47, que es algo que marcó la época, marcó la primera posguerra española, porque no fue solo la visita, sino lo que acarreaba, ¿no? Ayuda para un país hambriento, para un país reprimido, para un país oprimido, y eso supuso, bueno, pues un soplo de aire real y metafórico para el pueblo español. Entonces, esas son las cuestiones históricas que a mí me interesan sobre todo, y como tú dices, es cierto que los trato de manera que sean casi personajes en la novela. No me interesa tanto dar información, para eso están las enciclopedias o la Wikipedia, información de esto pasó en este año, en este mes, en esta cosa, pero sí qué generó, qué consecuencias tuvo en la sociedad de ese momento aquellos acontecimientos históricos concretos. Muy interesante. Me gustaría ahondar un poco en la figura de Eva Perón, que es una figura universal que también es conocida en la India, ¿no? Pero nadie sabe aquí en la India de que Eva Perón visitó España en el 47. Sí. ¿Y podrías un poco ahondar un poco más en esa visita, cómo se refleja en la novela? ¿Qué han dicho Sí. nuestros amigos argentinos cuando ha tocado el gran ídolo que es Eva Perón? Sí, claro. Fíjate que yo fui un poco cauta al principio, hablé con mi editor argentino, que además es un buen amigo, y le consulté, oye, ¿cómo ves esto? Y dijo, bueno, es un personaje controvertido, pero no es intocable, por supuesto, puedes hablar, y además en la literatura acerca de Evita es enormemente prolífica, en Argentina sobre todo, incluso fuera. Entonces, bueno, yo decidí abordar el personaje acotándolo a aquella visita que hizo a España en junio del año 1947. Una visita, y entonces no me meto para nada en sus orígenes y en su futuro político una vez en Argentina. Yo me ciño a la visita a España y además me agarro a la documentación que hay, que es mucha, porque se siguió la prensa, el Nodo, que era digamos, el noticiero audiovisual oficial de la España de entonces, siguieron la visita con muchísimo detalle, porque era una visita organizada por Franco como una estrategia política y que además consiguió el éxito que esperaba, ¿no? En el año 47 España estaba todavía dolorida después de la Guerra Civil. Eran unos años durísimos. Las familias enteras seguían llorando a sus muertos. España estaba dividida entre los vencedores y los vencidos. Los vencedores, bueno, seguían con su vida, los vencidos
intentaban algunos seguir con su vida, otros estaban en las cárceles, otros se habían ido al exilio, en una situación dura. Y España, después de la guerra, además, está económicamente hundida. Hay hambre real en algunas zonas. Y entonces, además, está aislada del mundo internacional porque los vencedores de la guerra mundial, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, han decidido que no van a intervenir en la política de Franco para frustración de los contrarios, pero deciden que el destino de España lo tienen que decidir los españoles, condenan el régimen moralmente, pero no intervienen. La OTAN ha decidido vetar la entrada de España, con lo cual España ni recibe ayuda del Plan Marshall, ni recibe ayuda de nadie y se muere de necesidad, de aislamiento y de hambre. Y entonces Franco decide pedir ayuda a Argentina, que es un país muy rico, muy próspero por entonces, que con España tiene, por supuesto, la conexión de hermandad histórica y además la afinidad política entre el general Franco y el general Perón, que se entienden muy bien políticamente. Entonces, empiezan a cerrar una serie de acuerdos comerciales por vía diplomática para que desde esa rica Argentina empiecen a mandar a España barcos cargados de trigo, el trigo de la Perón, se decía entonces, el trigo de la Perona, llegó a ser mítico, barcos cargados de cereales, de carne, de cuero, de alimentos para un pueblo hambriento. Y entonces Franco, para agradecer esa ayuda y para apestillar, digamos, esos acuerdos, invita a Perón a venir a España. Él no puede venir, está con sus asuntos cotidianos, pero envía a su mujer, a Evita, que es entonces muy joven, tiene 27, 28 años, muy inexperta, pero a la vez con una gran firmeza, una gran seguridad en sí misma. Entonces llega a España cargada de baúles de ropa, con un séquito imponente, y empieza a portarse con una frescura y con una naturalidad que dejan a Franco pasmado, porque llega tarde, dice lo que quiere, a veces cosas que contravienen el régimen. Y bueno, la visita convulsiona al país. Hay cosas de altas instancias que no se dicen porque escandalizarían al pueblo, pero el pueblo la sigue, la aclama, la aplaude y así está durante varias semanas recorriendo España. Empieza en Madrid, sigue por Andalucía, continúa en Galicia, termina en Barcelona y es una visita que verdaderamente marca la posguerra española. Muy bien. Bueno, pues al filo de estos acontecimientos históricos nos encontramos con una Sira también que de ser costurera se ha convertido en periodista de la BBC. Sí, BBC, como se debería, como dicen aquí, no se entenderán. sí. Eso me interesa mucho porque ¿cuál es la importancia de la BBC y de los medios de comunicación, especialmente para nosotros, para los españoles o para... ¿Por qué sale ahí la BBC? Bueno, la BBC fue digamos, el salvavidas de muchos españoles republicanos exiliados en Gran Bretaña. Sobre todo el exilio a Inglaterra, Gran Bretaña, fue de enorme altura intelectual, profesional, académicos, catedráticos, juristas, artistas, diplomáticos. Toda esta gente muchos de ellos se desplazaron a Londres, exiliados desde España, y allí, desprovistos de sus profesiones, de sus despachos, de sus labores, tuvieron que buscarse la vida como podían. Además, muchos de ellos ni siquiera hablaban inglés, ya eran mayores, les resultaba difícil aprender. Y ahí la BBC, que ya tenía muy bien implantados sus servicios internacionales, las emisiones en distintas lenguas, acogió en sus micrófonos a muchas de estas personas de enorme altura. Algunos lo hicieron para el servicio
para España, digamos, los menos vinculados, los menos representativamente o significados en cuestiones políticas trabajaban en el Servicio para España, colaboraban, digamos, en el Servicio para España, y otros lo hacían en el Servicio para Latinoamérica, donde muchos de ellos se hicieron enormemente populares, como Arturo Barea, por ejemplo, que se hizo casi una estrella de la radio de aquellos tiempos en toda Latinoamérica. Entonces la BBC fue enormemente generosa, receptiva con esta gente, porque por dos razones. Por una, les proporcionaba unos pequeños sueldos, unos emolumentos económicos que les permitían sobrevivir. Por otro lado, además, les hacía que a través de su voz y a través de los micrófonos no se sintieran inútiles del todo, ¿no? En un país donde eran extranjeros, donde no tenían posibilidad de desarrollar su vida profesional. Entonces, fue tan interesante este periodo y la BBC era una fuente de información, de absoluta confianza, que llegaba a una España donde toda la prensa estaba censurada y manipulada, que a mí me pareció que insertarlo en esta novela era casi una obligación, ya que Sira pasaba por Londres. Entonces, lo que yo hago también es que Sira se va a convertir con una falsa cobertura, pero esa va a ser su excusa, digamos, para llegar a España haciéndose pasar por una reportera de la BBC para cubrir el viaje de Eva Perón. Detrás hay otros intereses, digamos, pero la BBC la cubre, la BBC le da la cobertura, el Foreign Office le da la cobertura a Sira, y así la vamos a conocer en su regreso a España en junio del año 47, con un nombre falso, haciéndose pasar por Livia Nash, una reportera de la BBC, que va a hacer todo el seguimiento del viaje y va a reportarlo a la casa madre, la BBC en Londres. Debemos ir ya cerrando, terminando, pero sí me gustaría todavía preguntarte, ¿no? ¿Qué es para ti la literatura? O sea, ¿qué esperas al escribir? Bueno, es tantas cosas que no tengo una respuesta única. Yo percibo la literatura desde el lado de creadora, de escritora, pero también desde el lado de lectora, que sigo siendo, sobre todo, ¿no? Hace poco me preguntaban, ¿qué preferirías, dejar de escribir o dejar de leer? Dije que, por supuesto, dejar de escribir. Pregunta cruel, ¿eh? Sí, pero no, lo tengo clarísimo. Podría vivir sin escribir, pero difícilmente podría vivir sin leer. Entonces, es que la literatura es todo, es compañía, es consuelo, es cercanía, es ilusión para mí. Cuando escribo una novela, la mayoría del tiempo estoy ilusionada. Es un adjetivo un poco etéreo y puede sonar un poco cursi, pero realmente así es, porque ver cómo una obra va creciendo, ver cómo las cosas que tú has pensado en pequeños granitos diminutos van tomando forma, van creciendo, se van robusteciendo y van componiendo un todo, realmente es muy, muy satisfactorio. Así que la literatura, en síntesis, es una parte fundamental de mi vida desde todas sus vertientes. Más la conoces desde los dos lados, ¿no? Como profesora, que has sido, y luego Sí, como escritora. Sí, lo que pasa es que yo era profesora del área de lingüística, sí que he trabajado mucho con textos en mi formación filológica, pero después a la hora de la docencia yo estaba más volcada en la lingüística aplicada, pero sí la conozco a fondo, por supuesto, por mi formación y por mi devoción, ¿no? Como lectora. Por último, ¿has visitado la India alguna vez? No, mira, es una tarea pendiente y tengo muchísimas ganas desde que a los 20 y pocos años viviendo en Estados Unidos me hice íntima amiga de una estudiante india. Y bueno, y desde entonces ella me transmitió la pasión por este país y no he conseguido visitarlo nunca porque quiero siempre hacerlo con tiempo para, que es lo que me aconseja todo el mundo, para que no sea una visita fugaz en plan turístico y ya está. Hacer la foto en el Taj Mahal y volver a casa no es mi intención. Me gustaría conocerla a fondo con tiempo, recorrerla, vivirla. Y es mi asignatura pendiente que espero resolver, superar pronto.
pues nada, esperamos poder ayudarte a resolver esa asignatura pendiente algún día. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, María. Ha sido un gran placer. Y desde aquí, pues, fuerte saludo a toda nuestra audiencia india. Muchas gracias a vosotros, al Festival Literario, al Instituto Cervantes. Un abrazo a todos los lectores de mis obras, bien en inglés, bien en español, y ojalá esa visita a India pueda realizarse pronto. Un abrazo, cuidaos mucho, mil gracias y hasta siempre. Thank you, Maria and Oscar, for the splendid session. And thank you, Sharmila Bhushan, for your work in transcribing the session in English. Thank you, Instituto Cervantes, for your support. And thank you all for being such a great audience. On behalf of us, stay safe, stay double-masked, and we look forward to seeing you next Thursday with our next session. Good night.